Según yo, aquí estaba haciendo maquillaje doujin y como puedes ver, eso no era doujin. Para ser una chica doujin tienes que consumir mi contenido. Tienes que volverte uno mismo conmigo. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenida a mi canal de nuevo. Si es tu primera vez, te aconsejo que te suscribas, le des like, comentes, compartas, interactúes para que te sigan apareciendo mis videos. Si se me diera la gana subir 2 videos a la semana, ¿qué otro día quisieras que subiera el video? Te leo en los comentarios. El día de hoy va a ser teoría conspiracional sobre el maquillaje doujin. Voy a hacer tu ruido de fondo sabatino, así que ve por tu cafecito, tu huevito, tu pancito, que este video está por comenzar. ¡Go, go, go! Mira, yo sí fui por mi galletita y mi cafecito. La primera sección del video es cómo inicié con el maquillaje doujin. Yo creo que saber las experiencias de alguien que tiene 3 años aprendiendo cómo hacer este tipo de maquillajes, pues te puede ayudar un poquito a no desanimarte. Por si no lo sabes, el doujin es un maquillaje relativamente nuevo, al que no muchas personas decidieron dedicarse. Yo inicié en las redes de pura chiripada. Una noche nada más decidí maquillarme a Namjoon en el cachete. Lo subí a Facebook, tuvo muchas reacciones y ese es mi inicio en las redes sociales. La cosa es que aunque yo sepa dibujar y pintar, pues la verdad no sabía maquillarme. Cambié por completo mi contenido 1 año y medio después. Porque desafortunadamente a nadie le importa una mexicana siendo talentosa, especialmente en el ámbito del arte. Yo seguía a mucha gente en Instagram, en Facebook y así me apareció esta foto. Lo intenté, me gustó y también recibió buenas reacciones. Ahí fue mi primer encuentro con el maquillaje doujin. A mí no me patrocinaba ninguna marca, no me llegaban ofertas de nada. Entonces inicié con lo que tenía. Puro maquillaje de los chinos. De los chinos me refiero al mercadito, de esos que te cuestan 15, 20 pesos, que no sabes de dónde vienen, pero yo con eso me maquillaba. Algunos de mis resultados fueron estos. Ahorita los veo y digo, no son un mal inicio, pero como no había estudiado nada, pues realmente no se podía ver ese marcaje del doujin. Seguí grabando contenido siendo segura de que sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad no. Fake it till you make it. Me obsesioné tantísimo con este estilo y dije, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ser una de ellas. El querer y el ser están conectados. Encontré la aplicación Rednote o Xiaohongshu y amigos, yo entro a esa aplicación por lo menos 2 veces a la semana, pero antes era de que todos los días estaba ahí. Aparte de mi contenido, te recomiendo entrar a la app de Rednote. Es un mundo completamente nuevo. Practiqué, invertí dinero de mi trabajo, estudié y de tanto practicar he llegado hasta donde estoy. Esto me ha tomado unos 2 años, pero obviamente para que tú no tengas que pasar por tanta cagada como yo y que te sea un poquito más fácil pasar de esto a esto, es que estoy llevando a cabo este canal. Si no la riegas, no mejoras. Tienes que regarla, es el paso principal. Cuando la riegas, reconoces que hay algo mal. Y si reconoces que hay algo mal, quiere decir que estás un paso más cerca de lograrlo. Frases que me saqué del fundillo. Como ya te conté mi historia, te voy a enseñar la estructura del doujin. Tu rostro es tu lienzo. Así como yo he tenido que averiguar dónde poner cada cosa que me enseñan en los tutoriales de Rednote, tú también tienes que hacer lo mismo. Pero si tienes la estructura, va a ser más fácil. Cuando te hablo de estructura del doujin, ¿a qué me refiero? A este tipo de imágenes, que de seguro las has visto en Pinterest, pero no entiendes qué pedo. Puntos de iluminación, contorno, posicionamiento del rubor, agrandamiento de los ojos y el marco de tu rostro. En vez de hacerme un contorno afilado, lo que quiero es reducir. Reduzco y reduzco. Esto nada más es una simulación para que entiendas. El rubor normalmente va en esta zona. Si tú puedes ver, termina exactamente debajo de mi nariz. Porque la estructura del doujin lo que busca es hacer como que más compacta y pequeña la cara. Y tú conservas estos trazos. Este es el mapa que tú tienes que seguir para posicionar bien tus sombras, iluminación y rubor. La estructura de los ojos tiene que ser la bolsa. Ya sea que tú la quieras hacer más abajo de tu bolsa, lo puedes hacer. Esa bolsa tiene que tener su respectiva iluminación y tu línea de agua, que puede ser más grande, más chiquita. Esto ahorita está exagerado. Se supone que es esta área de aquí, pero te lo estoy haciendo grande para que tú puedas comprender, porque también lo puedes hacer
fuera de esta zona que tú tienes marcada de manera natural. Solo que es más complicado y me gustaría que te mantuvieras en tu zona natural si vas empezando. Porque inevitablemente te vas a sentir rara, te vas a sentir otra persona. Y como lo dije en el inicio, tienes que acostumbrarte a ello. Vas a abandonar todo lo que conoces de ti. Luego tenemos miles de tipos de delineados en el doujin. O de plano puedes no ponerte, porque sí, es posible. Lo importante es que al momento en que tú te hagas tu delineado, no exceda tu ceja. Como te mencionaba del marco de la cara, si tú quieres agrandar tu ojo, tienes que alargar tu ceja. Así todo esto va a quedar en una misma línea. Güey, parezco un payaso. Es la estructura de todos los maquillajes doujins que te quieras hacer. Todo es igual. Una de las variables que te puedes encontrar es que no tengan rubor aquí y prefieran tener iluminación. Esto que te enseñé lo puedes intentar primero en tu cara. Identifica dónde tendría que ir cada cosa que te señalé. ¿Cómo sería si lo hiciéramos en serio? Voy a empezar con el contorno y para trazarlo inicio con uno que es claro. Si tú te quieres hacer alta la nariz, puedes fingir que hay una continuación de tu fosa si te aplicas el contorno hacia por arriba. El contorno nos va a servir para achicar la nariz. Yo siento que el maquillaje doujin te deja cara de ardilla. Si tú tienes la nariz ya alta, no es tan necesario marcar estos trazos. Marco aquí. Esto yo lo quiero oscurecer un poquitito más. Si te quieres achicar la fosa nasal, puedes poner aquí, marcas como que una diagonal. Aquí donde está tu ojo, aquí es donde tiene que ir esa línea. Y otra para abajo. Esta es tu nueva línea de profundidad. Estas son líneas que tienen que lucir 3D, o sea que van con la caída natural de tu ojera, por así decirlo. Este es el nuevo espacio que tienes para poner la iluminación. En pocas palabras, el doujin te va a exagerar las sombras de tu cara. Esto es fuerte. Mientras menos color le pongas, menos se te va a ver. Para que se vea aún mejor, necesitas iluminar la punta y abajo. La bolsa la voy a hacer debajo de mi bolsa natural. Como te enseñé, tengo que estirar esta esquina de acá abajo para que no se vea tan hinchado el aerosol. ¿Ves cómo este está súper marcado? Bueno, se va a difuminar. Uno un poquito más claro. Y en el mero centro va a ir una línea oscura para darle profundidad. Quiero que veas cómo termina en el hueso de mi rostro. Si quieres experimentar con tu delineado, puedes hacerlo con una brocha plana y angular como tú. Donde termina la caída de tu ojo, ahí mismo haces la línea. Este es un delineado recto. Claro que si yo lo quisiera, puedo sacar el delineado más para arriba. ¿De qué forma? Haciendo una línea para abajo, subiéndola. Este está para arriba, este está para lo largo. De aquí voy a agarrar la misma sombra que había utilizado para hacerme el delineado de arriba y voy a trazar más esta línea. Para suavizar el contorno, lo que hago es tomar el tono que voy a usar de rubor y lo paso por encima. Como te digo del marco, mis cejas van a terminar en donde está mi delineado. El delineado y la ceja me agrandaron más esta área de la cara. Entonces visualmente los ojos se ven más grandes, sin verse extraños. Bueno, un poco. El contorno, como te explicaba, va en los laterales para suavizar la cara. Me voy a poner unos brillitos enfrente. La técnica de rubor que yo suelo utilizar es ponerme un tono más claro. Como te había marcado, no me salgo de esta zona. También me gusta aplicar en la barbilla, en el tabique. Yo agarro este que es un poco más fuerte. Aquí es donde viene el iluminador, que como te mencionaba, esto va en la parte de abajo. Aquí. Y mientras más iluminado esté, más va a resaltar. Pero chica, esta es la estructura general del doujin. Todo tiene un porqué. Y tú practicas esto, así sin pestañas postizas, sin lentes de contacto, sin estarte poniendo gloss, polvo, esas cosas. Vas a poder hacer todos los tipos de doujin porque distinguirás en dónde tienes que colocar cada cosa. Entonces, practica esto primero. Y lo que estaban esperando, nos pasamos a la sección de productos básicos para el doujin y dónde puedes conseguirlos. En todos los videos les digo que aprendan a maquillarse y hagan las cosas con lo que ya tienen. Pero hay gente que tiene presupuesto
presupuesto y que dice, dime ya que tengo que comprar, maldita puerca. Y yo, como soy esa puerca, les voy a decir qué es lo que tienen que conseguir y que yo les recomendaría que checaran. El número 1, una paleta de contorno Doujin. Con esto vas a resolver la mayoría de tus problemas, si no es que todos. La más económica y recomendada es la de Judy Doll. Yo creo que para pieles como la mía, a lo mejor unos 2 tonos más oscura o 2 tonos más clara, y que sean oliváceas, amarillentas, esta se me hace muy buena opción. Si tienes un buen presupuesto, puedes irte directamente por esta paleta. La de la marca Kaleidos está creo que como en $30 más o menos. Si tu tez es morena, hay muchas opciones de esta paleta y vas a encontrar más variedad de iluminadores mate que no te hagan ver tan gris. Y pues si te gusta tirarle a la mamada, vete por la de Flower Nose. Quiero que veas cómo pigmentan el de Flower Nose, el de Kaleidos y el de Judy Doll. Por eso siento que el de Judy Doll es más universal, como que abarca más tonos. Y está creo que como en $13 más o menos. Si la agarras con descuento, de repente te sale más económica. Base, corrector, rubor, eso no lo voy a incluir porque ya sabes que tienes que utilizar. Lo lamento si eres de las personas que no utiliza base, tú quieres hacer maquillaje Doujin o un maquillaje elaborado, necesitas conseguirte los básicos para maquillarte. Tienes que saber la cruda verdad, porque me lo preguntan todo el tiempo y me encantaría decirles que no es necesario, pero sí es necesario. Pestañas postizas tipo anime, pestañas postizas individuales inferiores. Muy necesarias, aprovecha para conseguir en Shein o en Temu. O si quieres pestañas que sean más de calidad, ve por la marca 99 Dreams. Estas son una marca buenísima, me gusta bastante y no brillan mucho como las que pides de repente en Temu. Estas pestañas inferiores te elevan por completo el juego. Luego yo creo que a lo mejor dejo unos enlaces en los comentarios o veo ahí en dónde se los pongo, porque yo nada más estoy navegando ahí en los chains y pido un montón. Me pedí la última vez como $1000 de pestañas postizas para ya no pedir en como unos 4 meses. Lo siguiente que te voy a recomendar son las máscaras para cejas. Ok, y es que hay unas un poquito más grises, más rosas, y si tú tienes tu ceja como que muy oscura y quieres atenuarla para suavizar tus facciones, yo te recomiendo mucho aclararte las cejas con estas cosas. Otro producto básico del Doujin son estos mousses para labios que pintan a terciopelado. Este tipo de fórmula de hecho se empezó a popularizar por el maquillaje Doujin, tanto así que Maybelline sacó unas que se llaman Teddy Tint y son muy similares, nada más que estas son tipo indelebles. Hay muchos colores, muchas marcas. Mis favoritas siempre van a ser las de Into You, son las primeras que yo llegué a comprar. Estas fórmulas también ya las puedes encontrar en marcas coreanas. Me gusta que digan lip mousse, lip creams, velvet o algo así. En pantalla te voy a dejar muchas opciones para que tú cheques cómo esté tu bolsillo y qué tanto te está doliendo el codo y así. Otra cosa que te recomendaría es un polvo translúcido o uno que no tenga tantísimo color para que no te quite la iluminación que te das con este tipo de polvos. Lo que sigue son lentillas. Híjole, aquí me van a odiar. Yo soy partidaria de que tanto las pestañas como las lentillas y el contorno es lo primordial en el Doujin. Te voy a dejar aquí en pantalla unas 6 tiendas distintas para que tú entres a comparar precios que te gusta, donde hay más estilos que a ti te llamen la atención. Y yo siempre te voy a recomendar lentillas que digan que son 13.8 milímetros hasta 14.5 milímetros. Si eres primeriza en esto, compra en la farmacia gotas para almacenar los lentes de contacto. Yo creo que todos esos son los productos básicos que tienes que tener para poder hacer Doujin. Si tú por nada del mundo puedes conseguir esta paleta, puedes hacerlo con corrector. Te lo tendrías que aplicar aquí como un triángulo, lo difuminas y luego encima ya puedes hacer esta forma del rubor. Aquí también te puedes poner, aquí, no hay ningún problema, pero es un poquito más sencillo con el polvo. Todo lo que empieza tiene que terminar. Siento yo que abarqué muchas cosas importantes que nadie te explica más que yo, claro que sí. Recuerda que tengo mis otras redes sociales en las cuales puedes seguirme para estar al pendiente de si ya fue al baño o no, tutoriales rapiditos, contenido entretenido. También te invito a que te unas a mi canal de difusión de Instagram porque ustedes fueron los que decidieron que hablara hoy este tema. Así que espero hayas disfrutado este video tanto como yo y recuerda que yo soy Giselle Kim, tu mami del Doujin. Y nos vemos aquí el próximo sábado. ¡Chao, chao!